Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es una alegría poder recibirte en nuestro canal. Tenemos que estudiar las dos últimas porciones del capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Lastimosamente estamos llegando al final de este estudio. Nos queda para la semana siguiente el capítulo 16, que vamos a estar viendo la resurrección y la despedida de Cristo de sus amados discípulos. Y nosotros estamos ya ahora exclusivamente en el momento de la crucifixión de Cristo. Recordamos que la crucifixión era un método creado por los persas y perfeccionado por los romanos. Era un sistema totalmente sanguinario, sangriento y extremadamente cruel. Así que vamos a estar estudiando un poquito en esta ocasión los testigos que estuvieron alrededor. Cada uno de las personas que vieron la crucifixión de Cristo tomaron una u otra reacción, en favor o en contra. Y luego vamos a estar viendo el testimonio de José de Arimatea, un hombre excepcional. Vamos a orar ahora y vamos a hablar un poquito de estos pasajes. Nuestro buen Señor, queremos darte las gracias porque nos permites estudiar un tema o una parte de tu evangelio tan importante, porque la crucifixión se ha transformado en un símbolo del cristianismo. Y gracias porque tú has entregado tu vida por medio de este enorme sacrificio. Hemos estado estudiando el sufrimiento del Señor Jesús, el abandono de sus apóstoles, y hemos llegado al momento donde Él iba a padecer el sufrimiento que todos nosotros debíamos pagar, debíamos pasar, y Él amorosamente tomó nuestro lugar. Queremos pedirte por cada oyente que va a estar estudiando este tema con nosotros, que nos puedas acompañar, que el Espíritu Santo descienda a nuestras mentes y nos ayudes a apreciar estos pasajes tan íntimos en el corazón de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús, desde el día jueves de noche, que Él lo último que probó fue el pan sin levadura y el jugo de uva sin fermentar. Luego atravesó el Getsemaní, que fue una experiencia tremendamente desgastante, a tal punto de que Jesús era 100% humano como tú y como yo, y Jesús no quería morir. Y el cuerpo de Cristo, la naturaleza humana de Cristo tembló, a tal punto de que Lucas 22 dice que vino un ángel del cielo, y no vino a hablarle, solamente vino a darle fuerzas. Vino a capacitarlo físicamente, le ayudó a pasar esta tremenda prueba que estaba pasando el Señor Jesús. Tanto su voz, tanto su oración, así también como el sudor, inclusive la descomposición de los vasos sanguíneos, se rompieron sus vasos sanguíneos y salió sangre. Toda la manifestación de el Getsemaní, una experiencia supremamente angustiante y agotadora para el cuerpo de Cristo. Luego viene la turba, pasa la etapa de Judas, luego el Señor Jesús pasa por el primer juicio, que es el juicio religioso, un juicio donde se le colocó presión en la mente de Cristo a la vista de todos los que estaban presenciando allí en el concilio, hombres atrevidos, hombres que eran peligrosos, eran mentirosos, hombres que te descuidas un momento y te inventaban una causa, hombres que llevaron al límite a Cristo al punto de colocarlo ante el tribunal de Dios mismo. Luego de eso, el Señor Jesús es llevado ante Pilato, la primera audiencia que tiene Cristo. Pilato escucha que es de Galilea, se lo manda a Herodes, la segunda audiencia, y Herodes finalmente lo vuelve a mandar a Pilato. Lo que tenemos en Marcos es justamente la última vez que el Señor Jesús viene ante Pilato y se presenta para
su juicio y resolver su causa ante la demanda que tenían los escribas, los ancianos, los sacerdotes del concilio. Y acá Cristo va a llegar al momento de salir de esa condena golpeado, azotado por Pilato, y encima, como si fuera poco, vienen los soldados y se empiezan a burlar. Le ponen un manto real, le ponen una corona de espinas, se burlan, le pegan, que de hecho ya lo habían azotado, ya lo habían vituperado, avergonzado a Cristo. Los soldados, luego de la condena del sumo sacerdote, ante todo el concilio que dijo, merece la muerte, ha cometido blasfemia, quedó en manos de los soldados. Y en esta etapa, después del juicio de Pilato, la tercera audiencia de Cristo, muy temprano, el Señor Jesús fue llevado al Calvario. Como Jesús estaba tan desgastado físicamente, dice la Biblia que se invitó a un hombre que tenía 2 hijos, que era del norte de África. Allí en Cirene se había formado, se había establecido una colonia prácticamente judía, y estaba la iglesia judía creciendo enormemente. Esta comunidad se ve que mandó alguna gente vinieron de allí para estar en la Pascua, y este hombre, Simón de Cirene, fue privilegiado porque participó de los sufrimientos de Cristo, lo que se conoce como la madera transversal de la cruz. Simón de Cirene tuvo que llevar por Cristo esa madera. Pesaba entre 90 y 100 kilos aproximadamente. Cristo, con su estado físico, obviamente que no iba a poder. Dice la Biblia que lo llevaron a un lugar llamado el Gólgota. Este título de acá en el versículo 22, aquí aparece la palabra Calvario, es el lugar de la calavera. En griego es Gólgota, que es una transliteración del arameo, Gólgota, que significa calavera. Calvario viene del latín, que en la Vulgata latina es calavera. No sabemos, se cree por ahí que no es que había calaveras o huesos secos en el lugar, sino que hoy en día, inclusive en la geografía, se ve una especie de calavera que puede haber sido modificada por el hombre, ¿sí? Con el paso de los años, el clima y demás. Pero así se llamaba ese lugar, el Calvario. Ese lugar es al cual el Señor Jesús fue. Fíjate que dice allí la Biblia, en el versículo 23, dice inclusive que le trataron de dar una sustancia, era tipo una anestesia, ¿no? Jesús lo rechazó inmediatamente. El cerebro de Cristo no podía sufrir embotamiento. Jesús debía pasar totalmente lúcido la prueba. Él manejó su cuerpo y administró su organismo de una forma muy saludable y respondiendo de forma responsable ante su Creador. Algunas pinturas obviamente pintan por pudor, por respeto al personaje, ya sea histórico o religioso, teológico, bíblico de Cristo, lo dibujan con un manto, ¿no? Pero la Biblia dice que si bien en el proceso del Calvario, desde que él salió de la última audiencia de Pilato hasta que llegó al Calvario a Jesús, se le entregó la ropa de él de nuevo, la Biblia claramente dice que todos los vestidos de Cristo fueron sorteados por los soldados y cada uno se llevó una parte. Jesús colgó desnudo en la cruz. Dice en el versículo 24, dice, repartieron entre sí sus vestidos. Ahora, el salmista en el Salmo 22:18 lo decía claramente, se repartirán mis vestidos.
Y esto es algo que a mí me impacta mucho, porque qué insensibilidad de los soldados, ¿no? Imagínate estar viendo a un hombre que se sabía que era inocente, un soldado que supo que se hizo un juicio injusto, oscuro, donde hubo una mafia muy manifiesta, hubo mentira de por medio, hubo manipulación de todo tipo de las leyes que se hizo o que se hacía en el concilio, los juicios. Y ver esto y no sentir ningún tipo de empatía por el hombre, o al menos respetar el dolor que estaban pasando estos hombres ahí en la cruz. No, ellos estaban disfrutando abajo. Dice allí el versículo, echando suerte, versículo 24, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevará cada uno. Querían su tajada de fiesta, de buen momento, ¿no? Buscaban la diversión en ese momento de dolor. Vamos a empezar ahora a ver las personas o los personajes que estuvieron alrededor de la crucifixión. Cada uno de estos protagonistas que habla la Biblia hizo algo. Por ejemplo, Pilato. Dice la Biblia que el versículo 26, Pilato colocó un título acerca de Cristo, el Rey de los Judíos. Y no es que colocó esto para agraciarse con los judíos, sino que justamente era un título que causaba horror en la mente del judío. Fíjate allá en Juan 19, 20 al 22, le dicen los fariseos, los escribas, le dicen, no escribas el rey de los judíos, escribe este es el que se hizo llamar rey de los judíos. Y es más, Mateo dice, este es Jesús, este es el Salvador, el Rey de los judíos. Mateo 27, 37. O sea, Mateo, que escribe para un público judío, les dice, miren a la cruz. Este no es un reo más, este no es un ladrón más, este es el Salvador. Este es el Mesías, este es el ungido, y Él es nuestro Rey. ¿Te acuerdas que siempre hablábamos de que Marcos decía revelación secreto? O sea, se mostraba una faceta de la persona divina de Cristo y se ocultaba. Ahora es al revés. Está el secreto y está la revelación. La Biblia no tiene ningún problema en ahora sí mostrar el clímax de quién es Cristo. Ante todos los ojos, ante todo lector de la Biblia, Jesús es el Rey. Jesús es el Salvador. Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido. Mira en la cruz, porque allí arriba se señalaba quién era Cristo para todo el mundo y para todo el universo. Versículo 27, los ladrones. Fíjate que había dos ladrones. Algunos creen que el que tenía que estar en el medio ahí era Barrabás. Y puede ser así. Todavía no se había decidido qué se iba a hacer con Barrabás. Pero era muy probable que el peor de todos se colocara en el centro. Jesús se lo consideró como el peor de todos. Dice, contado fue entre los pecadores. O sea, toda la desgracia que trajo el pecado se la colocó en Cristo. Toda. Jesús estaba recibiendo toda la vergüenza, toda la condena, toda la injusticia que nosotros debíamos padecer. Él la estaba padeciendo. No podemos decir nosotros que el pecado no tiene un costo. El pecado es terrible. El pecado tiene un costo altísimo. Si lo dudas, mira estos pasajes. Fue contado entre pecadores. Se catalogó a Cristo como un pecador más. Él cargó con nuestros pecados. Si bien Él no pecó, pero Él se hizo responsable de mis pecados y de los tuyos.
Por eso decimos que en el Getsemaní entramos en un circuito santísimo de la vida del Mesías. El cielo nos describe ahí lo que costó la decisión. Fue el momento cúlmine, clímax. Se jugó la eternidad de la humanidad. Y nuevamente tenemos dos decisiones. Un ladrón que se arrepintió y el otro que lo maldecía. En la vida con Dios solamente hay dos opciones. Uno que, los dos al principio estaban alejados de Cristo. Pero dice la Biblia que Jesús colgó 6 horas en la cruz. Y fue como que el corazón de uno de los ladrones se conmovió. E hizo una petición a Cristo. Señor, guárdame un lugar. Señor, quiero estar en tu presencia. Quiero estar aquel día cuando tú vengas. Nota que el pedido estaba en el futuro. Algo había escuchado. No sabemos si Jesús le predicó a este hombre. Pero algo pasó, hubo un cambio ahí. Un ladrón transformado en su última hora. Porque Jesús aprovecha toda oportunidad para salvarte. Toda oportunidad. Jesús no deja ningún momento de invitar a la humanidad a que deje su pecado. Jesús te invita a vos, me invita a mí, y nos invita, y nos llama, y nos vuelve a llamar para que nosotros podamos tomar el rumbo que tomó este ladrón arrepentido. Los versículos 29 y 30, la gente que pasaba allí, dice la Biblia que la gente que pasaba en aquel lugar donde estaba la cruz por el Calvario, se burlaba de Cristo meneando la cabeza. Dice allí la Biblia, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, Juan 2:19. No era que lo ibas a reedificar, no tenías el poder para construir. Dios creó un mundo entero en 7 días, no iba a poder crear un templo en 3, obviamente que lo podía, pero Jesús estaba hablando de otro significado, estaba hablando de el templo de su cuerpo, la restitución para salvación de la humanidad. Gente que despreció esa oportunidad. En ese lugar fue donde se sintió la presencia de Dios. Dios estuvo en el Calvario. Cuando hablamos Dios, no necesariamente hablamos de Cristo Jesús en particular, que Jesús es Dios, pero Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo estuvieron allí presentes. La divinidad, la deidad, la familia de Dios estuvo allí con Cristo. Y estuvieron atravesando paso a paso cada actitud que tuvo cada protagonista que describe el Evangelio. Es interesante que citaban, repetían. ¿Te acuerdas uno de los testigos que dijo, Él dijo del templo que lo iba a reconstruir? Se ve que había gente que había escuchado y se había difundido lo que había ocurrido, había filtrado información, Ahí los medios de comunicación expandieron lo que había pasado en ese concilio, en ese juicio religioso por el Sanedrín, Ahora, la gente, vaya y pase, los ladrones, Pilato, un político, vaya y pase. Pero los líderes, la gente que más debía saber del Señor Jesús, esto es aberrante. A mí me da mucha vergüenza. Eran los especialistas de la fe. No pudieron o no quisieron comprender quién era el que estaba enfrente de ellos. Contemplaron el final de su sangriento complot. Yo me pregunto, ¿qué tipo de dirigentes tenía la nación de Israel? ¿Quiénes eran estos dirigentes? ¿Qué ideas pasaban por su mente? Porque estos hombres eran crueles, eran despiadados, eran faltos de compasión y de misericordia. Eran personas que se gozaban en el sufrimiento de su víctima, sádicos totalmente.
Y acá hay algo interesante que es la teología del sufrimiento. Estos hombres decían, ¿no? Si es de Dios, que venga a salvarlo. Porque ellos creían de que al cristiano no le pueden pasar cosas malas. El cristiano no está para sufrir. Al cristiano le va bien. Si a vos te va mal, es porque vos no estás con Dios, como le decían los amigos a Job. ¿Algún pecado tenés? Pero yo no, decía Job. Yo estoy limpio ante Dios. Porque la teología del sufrimiento no te dice, querido amigo, que el cristiano no va a padecer. Esa es una teología satánica, errónea. La Biblia sí nos dice que el cristiano va a sufrir, pero inclusive con Dios el sufrimiento se pasa de una forma diferente. Pasó algo increíble lo que estaba ocurriendo allí. La naturaleza empezó a responder ante la muerte o el proceso de muerte cercana que estaba pasando su creador. Dice la Biblia que hubo una oscuridad extraña sobre toda la tierra hasta la hora 9. No sabemos si toda la tierra significa de que todo el planeta sufrió la oscuridad, pero al menos la tierra de Israel, seguro. Yo creo que toda la tierra se oscureció, fue una oscuridad extraña y no fue un eclipse solar. Yo creo que fue toda la tierra porque el Creador, Cristo, es el que sustenta toda la vida en este planeta. Y no se puede explicar esto, pero la naturaleza humana de Cristo murió y su naturaleza divina quedó de forma latente. Eso es una de las cosas milagrosas, uno de los misterios que tiene la Biblia. Pero sí sabemos de que la naturaleza respondió ante la muerte de su creador. Acá no podemos decir que es un eclipse solar porque la luna llena ya había pasado. La luna llena cuando hay luna llena no hay un eclipse. Tiene que ser la luna nueva. Es la luna opuesta a la llena. O sea, algo pasó. Y además, un eclipse dura 15 minutos, media hora. Pero acá fueron 3 horas de oscuridad. Muy raro, muy raro. Dice la Biblia que hubo una ruptura del velo. Ese lugar donde se tenía una audiencia a solas con Dios quedó abierto de par en par. Hermano, el velo tenía 10 centímetros de anchura, de espesor, y una tela gruesa. Se precisaban entre 8 y 10 caballos para tirar y rasgar esa tela. Simplemente se está mostrando que una mano invisible de arriba hacia abajo la rompió. ¿Por qué? Porque el símbolo se encontró con la realidad. Se estaba señalando de que el sistema de sacrificio había encontrado su antitipo. El tipo, la representación, el símbolo, sustituía o era sustituido por la realidad que es Cristo. Algo se estaba señalando allí. Y dice Mateo 27 que se abrieron los sepulcros, hubo un terremoto terrible que sacudió el lugar. Y los sepulcros quedaron abiertos para el domingo. El domingo iba a ocurrir algo majestuoso. Ahora vuelve en el versículo 34 a Cristo. Cristo, esta es una de las... Jesús dijo 7 palabras últimas en la cruz. Esta es la cuarta. Si hacemos el seguimiento en todos los evangelios, esta es la cuarta. Dice la Biblia que Él clamó, Eloi,
Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí Mateo dice Elí, Elí, y puede ser que ya la voz de Cristo se escuchara mal, pero sabes que había una creencia en la época que se decía que Elías era el santo patrono de todas las almas angustiadas, que él venía a dar liberación, él venía a dar consuelo y suavidad en el proceso del dolor. Por eso los soldados dicen, ¿no? Versículo 35, algunos que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, a Elías se está llamando, porque estaba esta creencia, obviamente. Jesús, ¿por qué dijo esta frase? No es que Dios estaba separado, Dios el Padre de Cristo, pero el pecado, según la Biblia, nos separa de Dios, nos aísla de Dios. Si bien es cierto que Cristo no pecó, Jesús, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros. Esta frase es una frase que nos indica el dolor y la angustia que causa al corazón humano cuando alguien peca. ¿Cuánta gente dice esta pregunta? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo sufría? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo estaba padeciendo? ¿Dónde estaba Dios cuando? Y tantos dónde estaba Dios cuando. Seguramente te pasó, seguramente lo padeciste, seguramente lo preguntaste o seguramente lo escuchaste de alguien. Quiero decirte que el Dios de los cielos te entiende. El Dios de los cielos sabe lo que es sentir lejanía de Dios. Ahora, la vida de sumisión de Cristo es una lección abrumadora para nosotros. Jesús es un testimonio para nosotros. Feliz, feliz el que muere en armonía con Dios. Jesús, dando un gran grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Hecho está. Jesús fue hasta la muerte fiel a Dios. Hasta la muerte es modificada con aquel que muere en Cristo. Jesús, hermano, murió triunfante en la cruz. Jesús venció en la cruz a todas las fuerzas del mal, según Colosenses 2:15. Jesús no murió derrotado. Jesús murió plenamente feliz y confiado de su triunfo, y confiaba en la resurrección de su Padre. Consumado es una frase de un vencedor. Hecho está, gané, ya está la victoria asegurada. Y ahora nuevamente el clímax secreto, revelación. Antes no se decía que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora un soldado lo va a decir. No sabemos si este centurión estuvo en el concilio. No sabemos si era el que condujo la crucifixión. No sabemos si fue el que condujo la cohorte. No sabemos. Pero sí sabemos de que este hombre destaca la divinidad de Cristo. Destaca la divinidad del Señor Jesús. Algo divino tenía este hombre. Por eso digo de que es descendiente. Tiene la naturaleza del Dios vivo. Y dice la Biblia que finalmente había mujeres fieles hasta el fin. Mujeres que dieron todo de su tiempo para seguir al Maestro hasta el final. Lucas dice que habló con ellas mientras iba en el Calvario. Jesús amó a las mujeres. El Dios de la Biblia ama tanto a las damas
aprecia tanto al cuerpo femenino, digo cuerpo como varias mujeres que estaban allí, que Jesús las describe en su evangelio. Mujeres fieles hasta el final. Y otras muchas, dice. No te pongo los nombres, dice Marco, pero había más. Había más. Mujeres que no pudieron, no llegaron a ungir el cuerpo de Cristo como lo hizo María, allí en Marcos 14. Ahora estaba por llegar el sábado, ese sábado tan especial, ese sábado tan solemne. Iba a ser un sábado muy, pero muy particular. Las mujeres y también los apóstoles eran personas muy poco influyentes, pero pareciera ser que José de Arimatea era un hombre muy influyente, que conocía de primera mano a Pilato, a tal punto de que en esa misma tarde él pidió una audiencia con Pilato y se la dio. Le fue concedida esta audiencia. Y dice que José, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, o sea, se armó de valentía. Este fue un hombre que tomó una decisión. ¿Por qué? Porque él se jugaba su pellejo social, espiritual, político y religioso. Él podía quedar pobre, él podía ser expulsado del Sanedrín, él podía haber sido perseguido por Pilato por mostrarse seguidor de Cristo. Este hombre noble que Lucas habla de que no tuvo nada que ver con el concilio injusto que se le hizo a Cristo, este hombre noble que esperaba el reino de Dios pidió el cuerpo de Cristo. Pilato se sorprendió de que Jesús haya fallecido ya en 6 horas. Confirmó con el centurión, un hombre experimentado en cuerpos muertos. Era un hombre que manejaba la morgue del momento prácticamente. Confirma su hora de muerte y Pilato le concede el documento para poder sacar el cuerpo de Cristo. José de Arimatea compra una manta y lo envuelve el cuerpo del Salvador y lo deja en una tumba que él cavó, una tumba que estaba cerca del Calvario, del Gólgota, y lo deja allí. El Salvador se le colocó un sudario y allí él dejó el cuerpo de Cristo, junto con, como dice Juan 19, con Nicodemo, que trajo casi 40 kilos de mirra, una hierba carísima. Prácticamente la economía de Nicodemo cambió desde esa vez, pero entregaron todo a Cristo para hacerle una sepultura de honor, honrosa. Porque el cuerpo de Cristo podría haber sido echado en un foso, en una fosa ahí, en el Gehenna, donde se consumían los cuerpos. Pero el Salvador tenía que morir de forma, como lo decía la profecía. Fue enterrado entre los ricos. Estos hombres eran hombres de recurso, eran hombres de influencia, querían honrar el sepulcro de Cristo. Mientras estos hombres se cuidaron en su adhesión pública en todo el ministerio de Cristo, ahora, cuando Cristo murió, lo manifestaban públicamente. El cuerpo de Cristo fue honradamente manipulado. Fue envuelto en un sudario y con las hierbas que le habían traído. Ese sábado fue un sábado especial, tanto para los discípulos, así también como las mujeres fieles, así como para los sacerdotes. Aquella Pascua, el sumo sacerdote hermosamente vestido, con los símbolos que representaban la liberación, estaba todo empañado con un sentido de extrañeza. Algo raro había pasado. Ese lugar tan especial donde Dios tenía el encuentro con el sumo sacerdote, en el lugar santísimo,
todo lo podían ver. Era prácticamente una vergüenza. Era inentendible. Pero la gente que estudió la profecía lo entendió claramente. La gente venía en busca del Salvador. Las calles de Jerusalén estaban sin las manos sanadoras de Cristo. El mundo tuvo una pérdida enorme aquel día. Se apagó una luz, yo diría la luz del mundo, en la persona de Cristo Jesús. Fue un sábado inolvidable para los apóstoles, para los sumos sacerdotes. El velo tan hermosamente preparado que daba abierto el acceso a toda persona, allí donde Jehová se comunicaba, especialmente con el sumo sacerdote. Hoy en día nosotros tenemos lo que pasó el día domingo, pero trata de pensar en ese sábado. Luego estos sacerdotes eran tan legalistas que el sábado de noche van a venir a Pilato y le van a pedir como una comitiva de soldados para que vayan a cuidar el sepulcro, colocando como unos posibles mentirosos y ladrones a los apóstoles. Pilato dice: vayan, ahí tienen, coloquen a los soldados que cuiden. Iba a pasar algo majestuoso. Pero yo te quiero invitar en esta ocasión a que puedas reflexionar en la entrega que hizo Dios, en la entrega que hizo José de Arimatea, la entrega que hizo Nicodemo, la entrega que hicieron estas mujeres, muchas otras, como dice Marcos. Y nosotros ahora tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué estamos entregando por Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? Con todo lo que Él hizo, ¿qué causa en tu corazón la entrega de Dios? Porque si no lo leemos con una aplicación personal, esto no sirve para nada. Por eso es nuestro deseo que puedas pensar, que puedas obtener alguna lección, alguna enseñanza de lo que has leído, lo que has estudiado, que sea de mucha ayuda, de mucha bendición para tu vida personal y tu vida también espiritual. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga, que Dios sea contigo, que el Señor te acompañe y que puedas vivir como un cristiano feliz porque Cristo ha vencido. El sábado el Señor descansa. La semana que viene veremos, si el Señor lo permite, la resurrección. Te mandamos un gran abrazo y te esperamos en un próximo videito. Bendiciones del Señor.